Conoces los backrooms, ¿verdad? Esos lugares terroríficos y solitarios llenos de ruidos extraños y a veces con monstruos. Bueno, ¿me creerías si te digo que Mario 64 es justamente lo mismo? Mario 64 es un juego que al día de hoy está lleno, pero llenísimo de mucho misterio, y los momentos inquietantes no lo ayudan en nada. Seguramente el momento del piano asustó a más de uno. O cómo olvidar el misterioso mensaje de Hell is Real 2041, que hasta el día de hoy no se ha descifrado del todo. ¿Todo este ambiente inquietante es a propósito? Es muy probable que sea así, y te voy a explicar por qué. Vamos por el principio. Nintendo quería estrenar el modelo de juegos en tercera dimensión, y por eso sacó Mario 64, el primer juego de Mario que usaría esta tecnología bastante innovadora para ese momento. Y con lo primero con lo que nos recibe el juego es... ¿una cara flotante de Mario? Aquella cara de Mario que puedes estirar y maltratar es algo exclusivo de este juego, ya que jamás se volvió a repetir, y con justa razón. Para algunos niños aquel rostro fue apenas el inicio de las pesadillas, pues andar deformando la cara de un plomero italiano no es exactamente lo que muchos entienden por diversión. Y eso es apenas el menú, porque entramos al juego y nos recibe una cinemática y una carta de la princesa. Mario aparece por una tubería y de pronto... silencio. Un comienzo bastante extraño para un juego así de colorido. El inicio nos llena de preguntas que por más que busquemos, no habrá ninguna respuesta. ¿Por qué Mario apareció de una tubería que salió del suelo? ¿Por qué el castillo de Peach está completamente solo? ¿Por qué la carta de Peach habla de un pastel que jamás aparece? Demasiadas preguntas. Nintendo perfectamente pudo haber puesto a algún habitante del castillo merodeando por el alrededor, o tan siquiera un animal, o siquiera plantas, pero solo hay silencio. Es como si ese lugar llevara abandonado mucho tiempo, y Mario no ayuda demasiado. En este juego Mario es totalmente inexpresivo, jamás le vemos sonreír o siquiera mostrar alguna emoción en su cara, y es algo muy diferente a la portada y al menú, donde Mario muestra una amigable sonrisa, pero en el gameplay jamás. Y no es el único, todos los enemigos dentro del juego carecen de expresión, es como si todos estuvieran vacíos, sin alma. Algo que se parece bastante a esos monstruos de los backrooms, que parecieran ser solo objetos. Y es que en Mario casi todos los monstruos tienen rostros bastante perturbadores, hasta cuando no hace falta. Por ejemplo, tenemos a los Pokies, que son cactus sonrientes que te pinchan al tocarlos. En todos los juegos estos aparecen con una sonrisa y ojos blancos con negro, pero en Mario 64 tienen ojos rojos, inyectados de sangre, y su sonrisa deja de tener dientes o lengua, teniendo solo una enorme boca oscura. Pareciera que es a propósito, incluso Bowser no se ve tan intimidante como en otros juegos, es más cabezón y poco expresivo, pareciendo que fuera alguna versión incompleta, y solo tiene una aparición. Todas las demás pistas sobre él vienen en forma de risas que aparecen cuando morimos. ¿O qué me dicen de sus cuadros? Y no olvidar las inquietantes escaleras, las cuales no tenían un fin, y su música se iba poniendo cada vez más tensa. Es como si Bowser realmente no existiera, y todo lo que vemos sobre él tan solo es un recuerdo de que alguna vez existió. Hablando de las muertes de Mario, son también muy diferentes a otros juegos. Desde el primer juego de Mario, cada vez que el personaje moría daba un salto un poco cómico, y su expresión cambiaba para verse como caricatura. Pero en Mario 64, Mario literalmente muere. Cae al suelo con ojos en forma de X, no hay salto ni cara de caricatura, solo hay mucho realismo. Tan solo tienes que ver cómo Mario se ahoga en el juego para darte cuenta de que aquí las muertes son muy serias. Y no es el único miedo que hay que tener debajo del agua. Si tienes talasofobia, este juego tiene momentos muy especiales para ti. Hay niveles de agua que te mantienen alerta todo el tiempo. Para empezar, el agua se ve horrible, demasiado azul y demasiado vacía, como la mayoría de paisajes. Y una vez que entras, prepárate para que aparezcan extrañas criaturas que son 50
50 veces más grandes que Mario. Hasta vemos al monstruo del lago Ness, Al menos la versión de Mario. la cual se llama Dory y que siempre se ve amigable, pero por alguna extraña razón en Mario 64 debes golpearle en la cabeza. Hasta podemos ver cómo llora. No había necesidad de hacer una mecánica así, y si le agregamos el rostro sin expresión de Mario, las cosas se empiezan a poner bastante turbias. Y si hablamos de agua y momentos inquietantes, no podemos olvidar el nivel más misterioso y extraño del juego, Wet Dry City, o Ciudad Esponja, como llegó en español. Es uno de los lugares más extraños del mundo de los videojuegos. Los enemigos ya de por sí son extraños, pero olvidémonos de ellos por un momento y apreciemos sus detalles. Es un lugar que parece ser un pueblo o ciudad que se inunda de agua o se seca, siendo el único lugar del juego con esta mecánica. Pero a todos nos llega la pregunta, ¿quién vive ahí? No hay pistas, no hay ningún personaje que nos cuente algo sobre la ciudad, simplemente está ahí, y debemos suponer que sus habitantes murieron ahogados por los niveles de agua. Es como una extraña versión de la Atlántida que nos hace sentir solos. Muchas personas han tratado de descifrar los misterios de la ciudad esponja, porque incluso si encuentras la forma de mirar más allá del mapa, te vas a encontrar con una gran sorpresa. El fondo es una foto real, una que muestra una ciudad misteriosa que pareciera estar debajo del agua. ¿Qué intención tuvo Nintendo con esto? En internet podrás encontrar muchos debates y posts sobre este nivel, ya que muchos jugadores señalan que todo el nivel te carga de emociones negativas, algo similar a lo que pasaba en Lavender Town en Pokémon, que escaló hasta ser una de las leyendas urbanas más conocidas del mundo de los videojuegos. Y no se lo toman a broma. Hay algunos que se dedican a estudiar este fenómeno para tratar de descifrar lo que estas imágenes y música inquietante te causan en el cerebro. Terrorífico, ¿verdad? Es el único nivel con un fondo definido, ya que todos los demás simplemente flotan en el aire, incluyendo el castillo de Peach, y si llegas a caer de cualquier plataforma, solo hallarás un vacío, un agujero oscuro y sin fondo. Por estas razones Mario 64 se siente como un sueño, compartiendo muchos parecidos con la creepypasta de los backrooms, siendo lugares coloridos y vacíos. En Mario no hay un Luigi o un Yoshi que te acompañen desde el inicio, y aunque encuentras personajes que te contarán algunas cosas, todos parecen no tener vida. Incluso en todas las ventanas con la silueta de Peach, esta nunca tiene cara, como si hubieran olvidado cómo se veía. Y lo más seguro es que todo esto sea a propósito, ya que Miyamoto, el creador de Mario, ha contado muchas veces que se ha inspirado de su vida para crear los juegos, y tal vez es por eso que el interior del castillo nos recuerda a una escuela vacía, o que tengas que entrar a los niveles por medio de pinturas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este gran juego? ¿Crees que Mario 64 es terrorífico a propósito?